describirías vos hoy la situación productiva y cuáles crees que son las zonas más afectadas del partido de Carlos Casares? Bueno, sí. Y yo pondría énfasis, vos diste dos factores que son la parte de la situación climática y los caminos y accesibilidad a los lotes. El año pasado, con todo el periodo de inundación que comenzó ya en abril, marzo-abril, y se extendió hasta mediados de diciembre, que es donde ahí se cortó de golpe, y se abrió un poco el canal secundario que está sobre la Ruta Nacional 5, que después accede al canal Mercante, ¿no? Que lleva el agua al Salado y el San Borondón, ¿no? Al río. Prácticamente, debido a eso, toda la cosecha gruesa se atrasó. De hecho, se habrá hecho, de fina no se hizo prácticamente nada. Hablando de la Y campaña pasada, ¿verdad? estoy hablando de la campaña pasada para hilar con esta. Perfecto. Entonces, toda la cosecha gruesa se hizo muy tarde. Se habrá hecho un 10% de fina de maíz, que incluso los más afectados fueron los tambos, porque necesitan el maíz para la comida. Acá Carlos Casares es una cuenca, es la tercera cuenca tambera en importancia de la República Argentina. Hay 8 o 10 tambos muy grandes, muy conocidos, ¿no? Está uno de los tambos, es del que fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, el señor Belcati, así que hay tambos muy grandes. Imagínate que unas 10.000 hectáreas de las 30.000 que aproximadamente se hacen en el partido, 10.000 están afectadas para silo de maíz, para que tengas una envergadura de lo que es el tema de tapos. Entonces, el 10% que se había hecho en los tambos, mucho mapeo de lote, porque no se podía acceder. Y se terminó sembrando la soja y el maíz allá por noviembre y diciembre. Todo eso acarrió de que las cosechas se retrasaron. De hecho, todavía queda alrededor de un 40% de maíz sin levantar a esta altura del año 26. La soja quedará un 10%, prácticamente está toda cosechada. Entonces, cuando vos ves que la rotación es, después de un cultivo de soja, hacemos trigo, quedaron muchos lotes que se quería hacer trigo, pero que todavía no se había levantado la soja. Ese es uno de los inconvenientes que tuvimos. Accesibilidad siempre a los campos, gracias a Dios, este año, en este momento, hay accesibilidad. Los caminos rurales no están anegados. Lo que sí, por falta de mantenimiento, sí están muy golpeados o están muy precariamente mantenidos, porque prácticamente, no sé, es probable que sea la problemática de muchos municipios. No hay mucho parque de maquinaria. Creo que el inventario dice que en Carlos Casares tenía que haber 16 máquinas motoniveladoras, de las cuales 8 andaban, de las cuales en la última inundación se rompieron 4, y de esas 4 que quedaron, 2 estaban paradas por falta de repuesto, así que andaban 2 más, una en la zona norte de la Ruta 5 y otra en la zona sur. ¿Qué podrían hacer 2 motoniveladoras para casi 2.000 kilómetros de caminos rurales? Es muy poco. Además del mantenimiento del canal y todo eso que se estuvo haciendo durante la última década, digamos, ¿no? Entonces, llevando eso, se hizo, este año teníamos poca superficie de lotes que serían trigueros, porque los mejores lotes generalmente uno los deja para maíz. Entonces los lotes de triguero, que son también para soja y o girasol, no había disponibilidad de muchos lotes. Y después otra cosa que afectó la decisión de no hacer trigo es que acá, sacando todo lo que es tambo, después el resto
es muy fuerte la figura del contratista rural, que alquila campo. Entonces, con alquileres que, como en toda la provincia o en toda la zona pampeana de cultivos agrícolas, están un poco sobrevaluados, digamos. Acá en Carlos Casares se tendría que hablar de alquileres de 10 a 12 quintales, porque los suelos no dan, no hay suelos clase 1, acá son todos clase mayormente 2, son apludoles, argideles tacto árgico, apludoles, no hay poco apludol géntico de clase 1. Entonces son valores de alquileres normales de 10 a 12 y se está alquilando campo a 15 quintales. Bueno, siempre hubo más demanda que oferta. Con ese número de pago de alquileres y con el precio que en su momento tuvo la urea, que llegó casi a $1.000, hoy para tener un cultivo de trigo rentable tenía que tener entre 4.800 y 5.000 kilos de trigo, cuando el promedio anual acá en Carlos Casares es de 3.800. Hay lotes de 6, 7.000 kilos, pero el promedio es de 3.800. ¿Por qué? Porque son campos overos donde generalmente vos del 100% que siembres nunca vas a cosecharlo, vas a cosechar un 85, un 90. Conclusión, siembra de trigo acá se terminó haciendo en una semana cuando se vio que bajaba un poco la urea y los productores se vieron obligados a hacer algo para llegar a diciembre a tener ese cambio de dinero, ese cheque, como para ir saldando deudas atrasadas, que ese es otro grave problema que hay. Las 2 sequías de hace 3 años, más la inundación del año pasado, acarrió desfinanciamiento, de descapitalización del productorado en general, ¿no? Digamos, de los productores medianos a chicos. Que acá hay 2 colonias muy grandes, una al norte del partido, que es la colonia Mauricio Gil, y otra es la colonia Santa María, en el sur del partido contra Bolívar, en la localidad de Belló. Entonces, de trigo, que más o menos se hacen unas 20.000 hectáreas y se hacen unas 5 o 6 de cebada, se habrán hecho entre 2.000 o 3.000 hectáreas, nada más. En Es total, decir, entre trigo y en cebada. total, entre trigo y cebada. Cebada muy poquito, los tambos para poder hacer un picado ahora de esa cebada, y prácticamente cebada cervecera para cosecha no se hizo acá prácticamente. Trigo se habrán hecho un 10% de lo que generalmente se siembra. Bien, bien. Perfecto. Así que si vamos a lotes disponibles para gruesa, hay muchos. Que apuntan a que se puedan sembrar de gruesa. Sí, el problema después, bueno, después hay que ver qué pasa. El problema es qué pasa con el clima más adelante, ¿viste? Con todo lo que vaticina. Claro, que ya esta misma situación, como decíamos, pasó el año pasado y hay lotes que se siguieron sin poder sembrarse de gruesa. Exactamente, sí. Falta levantar mucho y todavía dentro de los campos hay anegamiento. El problema, bueno, que la tiene toda la provincia de Buenos Aires, es que la pendiente es muy, muy baja, el porcentaje de pendiente. Entonces, y Carlos Casares, o la zona de parte de Peguajó, Bolívar, Casares y 9 de Julio, es como una batea, una palangana, que le decimos nosotros, que el agua llega y se queda, y si no puede infiltrar, que las napas están muy arriba, hace 2 años que están casi sobre superficie, entonces no hay casi infiltración y la pendiente es muy lenta, el escurrimiento es muy lento, ¿viste? Entonces es lo que pasó, ¿viste? Los canales por ahí secundarios o vecinales, algunos clandestinos como siempre, no están bien mantenidos, entonces están tapados, las alcantarillas tapadas. Bueno, toda esa falta de mantenimiento hace que cuando se vino la inundación el año pasado, después cuando vino los meses de seca de verano,
y se abrió un poquito el canal mercante, ahí sí, escurrió rápido, pero en marzo volvimos a tener, fines de marzo, principio de abril, unos 400 milímetros en 15 días, y eso otra vez volvió a Es llenar. muchísimo el milimetraje. Claro, sí, 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 sí. ¿Ustedes normalmente allá tienen un milímetro promedio de 800 por ahí? ¿Puede ser? Nosotros, acá pasa la isovieta de 800. Yo casualmente tengo una, una base de datos de precipitaciones desde el año 1890, anuales. Y desde hace 35 años ya la tengo en forma mensual, diaria, periódica, ¿no? Bueno, yo los primeros 100 años, de 1890 a 1990, la precipitación promedio fue alrededor de 880, 920 milímetros. Ese es el promedio en los 100 años primero. En los últimos 35 años, es decir, de 1990 a ahora, más precisamente ya en la primera inundación del 73, pero digamos, ya la precipitación media pasó los 1000, está en 1020, 1050. Es decir, que estamos teniendo la isoieta de 800, que es la que pasa por acá, se corrió casi 200 milímetros. Sí, justo esta semana estuvimos hablando con otras personas y nos comentaban eso mismo, que aumentó los milímetros promedio, digamos, para la región. Por ahí esos habría que pensar de una reestructuración en la producción, o no es tan sencillo, pero ver Bueno, qué poder hacer. uno ya tiene sus años, y yo cuando recién me inicié como profesional en la agronomía, ya por los años 90, uno de mis primeros trabajos fueron en un establecimiento mixto, era tambero, agrícola y ganadero, las tres cosas, ¿no? Y en aquel momento la rotación, que yo me acuerdo bien, eran 5 años ganaderos, es decir, de pastura, se rompía la pastura, se hacía girasol, porque la soja recién comenzaba a aparecer, entonces era girasol, trigo, se hacía un solo cultivo al año, porque después del trigo no se quedaban los barbechos largos, esos, donde se pastaban las vacas, maíz, después se empezó a hacer algo de soja, pero eran 5 años de agricultura, y después se terminaba la rotación agrícola con un girasol para darle lugar de vuelta a la pastura. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de rotación, o de lo que necesita de agua una pastura, necesita 1200 milímetros al año. Por eso en aquel entonces, hace más de 30 años atrás, las napas estaban de 4 a 6 metros. ¿Viste? Desde que comenzó a ampliarse las precipitaciones, que llegamos a un promedio de 1000 milímetros, de que con el advenimiento de la soja, que la soja no consume más de 400, 500 milímetros, lo que más puede consumir es un maíz de 550 milímetros, el girasol tampoco consume agua, 300 milímetros, 350. Por más que se haga doble cultivo, nunca va a ser el consumo que hace un tapiz verde como una pastura todo el año. Entonces, ¿qué pasó? Las napas subieron porque aumentaron casi 200 milímetros las precipitaciones, y ya no se habló más de napa de 4 metros, se habló de 2,5 metros que hasta 50 centímetros, como hay en parte ahora. Ahora estamos en 1 metro más o menos la napa. Pero ¿qué pasó? Eso conllevó a que las cubetas o los bajos estuvieran siempre llenos de agua, y con un exceso hídrico en algunos años de más de 1000 milímetros, esos bajos se agrandaran. Y eso trajo aparejado deterioro de lote. Uno habla con personas mayores, los abuelos, digamos, que vivieron en el campo, y decía, yo en este bajo tenía unos alfalfares bárbaros, cosechaba girasol, y ahora está lleno de junco, si son bajos dulces,
o lleno de pelo de chancho con medio metro de agua, son pelos bajos salados, ¿viste? Claro. Es tremendo, ¿viste? Sí, cambió. Entonces, sí, tendríamos que pensar desde el punto de vista de todo, ¿no? Punto de vista nuestro, profesional, vinculado al campo, y desde el punto de vista político de una reestructuración. ¿Qué pensás vos que debería ocurrir en estos próximos años para que esta situación empiece a normalizarse? Bueno, por ahí es un poco lo que veníamos diciendo recién. Bueno, lo que hablamos recién, creo que habría que hacer, a ver, por el tema esto de una reestructuración de fondos en cuanto reforzar la ley de alquileres, porque eso hace que, como hay más demanda que oferta de campo, los alquileres están sobrevaluados, los campos cambian de dueño, digamos, de dueños de los cultivos, ¿no? Año a año. Sí. Es decir, no se habla de contratos largos, son muy pocos, sino Es que, anual el contrato. claro, termina el contrato un año y después dice, che, tengo una oferta de un quintal más, y te dejan, ¿viste? Entonces el dueño de campo no tiene ese amor que tenía antes el viejo productor, el viejo dueño. ¿Por qué razón? Porque tal vez los hijos ya no están en el campo, no están ni en la ciudad, capaz que no están en el país. Está pasando mucho ese problema. Entonces, esos campos terminan deteriorándose cada vez más y quedan a la deriva, ¿viste? Y eso por un lado. Yo creo que tiene que haber una reestructuración de fondos en el tema de ley de alquileres y de conservación de suelo, todo eso. Ya estamos hablando no de Europa o de Estados Unidos, estamos hablando acá nomás. En Uruguay, vos no podés aplicar cierto agroquímico más de, no podés aplicar más de 1 litro de atracina, y acá seguimos metiéndole, ¿viste? Y hay productos agroquímicos, fitosanitarios, que en todos lados está prohibido y acá se sigue poniendo. Vos no podés alquilar un campo y no meterle fertilizante o hacer alguna enmienda. En Uruguay lo tenés que hacer, si no, no lo podés alquilar. Si no rotás, te cobran una multa. Y bueno, acá a mí me ha tocado tener que alquilar un campo con los 3 últimos años soja, o soja, trigo, soja. Y bueno, después así quedan los campos, ¿viste? Entonces tiene que haber alguna regulación fuerte de ese tipo. Después, cuando vamos digamos, al medio rural, yo creo que tiene que haber de parte de los municipios, primero, que se haga algo más en conjunto. Es decir, acá estamos en la corredera de la Ruta 5 y sí, nos quejamos de las encadenadas de Trenquelauquen cuando se viene exceso hídrico o se viene del río Quinto de Córdoba el agua y agarra las encadenadas y después nos inunda a nosotros. Y Bragado, que es el que más o menos entre 9 de julio y Bragado, están las compuertas, cierra el canal mercante y acá el agua permanece 4, 5, 6 meses y te inhabilita de todo. Pero no hay una unión de los municipios o de la parte de los intendentes de cada pueblo de llevar algo en conjunto como para mantenimiento. Ni hablemos de la red vial, ¿viste? La red vial, bueno, si este tipo de reportaje lo hiciste con otros referentes de distintas zonas, te habrán dicho lo mismo. La red vial en la provincia de Buenos Aires es un desastre, un desastre. Apenas si hay cierto mantenimiento en los caminos reales, pero cuando vamos a caminos secundarios y los caminos vecinales o terciarios, los callejones, esos nunca vieron una motoniveladora. Y cuando vemos que hay canales que se han hecho, que puede evacuar un poco más rápido de un campo a otro el agua, están todos, o las alcantarillas están rotas, o están llenas de pasto, o con otras cosas, ¿viste?
Sí, 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 sí. no se mantiene. Entonces, yo creo que tiene que haber algo, pero bueno, acá hay mucho, bueno, hablaste vos, cuando comenzamos esto, hablaba de la sociedad rural. Y bueno, acá también sí, incluso además de la sociedad rural, hay una comunidad que es Caminos Rurales, donde siempre se han expresado, hemos hecho documentos y todo, pero queda ahí, queda en la nube, digamos, pero no se hace nada. Yo creo que tiene que haber un compromiso de parte nuestra o de los productores de poder llegar a cabo. Lo que pasa es que tiene que haber un consenso del lado del gobierno de turno, municipal, digamos, de que, bueno, macanudo, pagamos la red vial, el impuesto a los caminos, pero si ustedes no lo mantienen, lo mantenemos nosotros. En Córdoba, los consorcios camineros andan bárbaros. En algunas ciudades de Buenos Aires, los consorcios camineros no andan. Pero ¿qué pasa? Toda la recaudación de la red vial, un porcentaje alto, hasta el 70%, va para que la plata que ponen los mismos productores se utilice para eso. En la mayoría de los municipios, apenas si va un 20% de la recaudación para mantener los caminos o los que están al lado de las rutas, nada más. El resto va para mantener otras cosas mal distribuidas dentro del municipio. Sí, sí, no son destinadas a caminos, yo son destinadas a no cubrir quiero otros. culpar a ningún gobierno, nada, pero acá Casares siempre tuvo 20.000 habitantes, ahora tendrá 24, pero siempre estuvo alrededor de 20.000 habitantes. Y hay información que hace 50, 60 años atrás había 400 personas trabajando en el municipio, ¿no? Hoy hay 2.000 y pico. Y bueno, yo no digo, no hay que echar a la gente. Bueno, demos otra oportunidad, no sé, pagarle una capacitación por 3 meses y después lo obligás a que consiga un laburo. No mantenerlo ahí, no sé con qué, o que cobra sin laburar. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Hay Y bueno, mucho hay que ahí. mantener después todo eso, pero Sí. todos son empleados públicos, ¿viste? Claro, sí, 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 sí. Pero pasa eso, pasa en un municipio, imagínate allá arriba. Bueno, Sí, claro, claro. bueno, no me quiero meter en la parte política, pero es un poco eso. Sí, sí, pero quieras o no, afecta de todas maneras. Afecta de todas maneras cosas. Y ¿sabés lo que afecta? Que hablando a veces la famosa grieta, que es lo que más me duele. Esto trae afectación y una discordia entre lo que es la comunidad de la ciudad y la comunidad rural. Cuando es todo Cuando uno, yo cuando digo, la principal fuente las económica es pobres el campo. maestras que tienen que hacer peripecias para ir a dar clase a una escuelita que capaz que tiene 10 alumnos, pero bueno, tienen que andar. Sí, eso también me comentaban mucho, que hay chicos que en lo que va del año no tuvieron clases presenciales. No van Claro, porque no pueden salir del campo. exacto. Una que por ahí no pueden salir del campo, no tienen los recursos o los vehículos como para poder llevarlo, acercarlo a la escuela. Y otra es que cuando llueve, el año pasado llovió casi la mitad del año. Entonces las maestras no podían acceder. Es decir, yo he visto maestras yendo en tractor o hasta caballo, ¿viste? Bueno, no nada, Sí, 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 pero sí. es así, ¿viste? Entonces no hay infraestructura, se ha perdido mucha ruralidad ya desde cuando se comenzaron a levantar las vías del ferrocarril. Bueno, ahí muchos pueblos quedaron desolados. Abandonados. Acá mismo hay 3 o 4 pueblitos que ahora ya son parajes, no. Claro. Yo me formé en una escuelita rural, la escuela número 5 del famoso La Sofía, y yo cuando iba hace 50 años atrás, ¿no? 60, iba a la escuela primera, éramos 78 chicos. Hoy va una maestra, como decís vos, cuando puede y todo, tiene 4 alumnos.
Claro, claro. ¿viste? Ha cambiado la distribución. Sí, de ha la cambiado. comunidad. Y todo eso afecta, o de Sin una duda. manera o de otra, afecta. Hoy por hoy no hay línea, no hay líneas telefónicas. Está bien, bueno, ahora vienen estas antenas, todo eso, ¿viste? Pero falta infraestructura, ¿viste? Claro. Y entonces la gente no es seducida a ir al campo. Claro, Son claro, muy sí, sí, pocos sí. los que quieren vivir o quieren volver al campo. Sí, es un Eso es lo eslabón de difícil. consecuencias que se viene acarreando hace años. Sí, ¿viste? Es una pena. ¿Qué va a ser? No sé, sí. Pero bueno. Es lo que hay. De acá para adelante, si vos me preguntás, bueno, venimos lento con la cosecha, lo que creo que se va a hacer mucho maíz, se tiene que hacer mucho maíz, pero ¿por qué además? Porque si se avecina, como dicen, un niño severo, nosotros ya estamos con los bajos llenos. Quiere decir que si llueve mucho, los bajos van a llenarse más y solamente se van a hacer las lomas. Las medias lomas se pueden llegar a anegar y si se anegan las medias lomas, las hojas se pierden. Las hojas las tenés que cosechar a partir de los 5 centímetros. El maíz por lo menos lo podés cosechar con unas orugas con medio metro de agua, basta que quede la espiga afuera, lo cosechás. Entonces se va a hacer mucho maíz, creo, más que soja, por ese motivo de que si viene el niño, girasol un poco por la vulnerabilidad del cultivo, no creo que se haga, si bien por una cuestión de precio la gente está entusiasmada. El año pasado se había hecho mucho girasol, el anteaño pasado con más razón, con un excelente rinde. Pero el hecho de que acá se necesita comida para toda la parte ganadera y lo de tambo que yo te había manifestado, creo que se va a hacer mucho más. El problema es cuándo, si vamos a poder hacerlo temprano. Acá el maíz se quiere hacer temprano, generalmente el 80% sale temprano. La gente no está adoptando la tecnología como en Córdoba, Santa Fe, de hacer maíz a partir de noviembre. No le gusta eso. ¿Por qué razón? Nosotros estamos a 400 kilómetros casi de Rosario y estamos a 450, 500 de ustedes de Bahía. Es decir, los puertos están muchos, entonces el flete no da. Claro. Para decir, hago un maíz tardío, que voy a cosecharlo con 3, 4 puntos más de humedad y que todavía después me tienen que cobrar el flete de 400 kilómetros, 500. No da el número, ¿viste? Para lo que puede rendir de tardío o de segunda. ¿Me entendés? Bien. Y no hay, esa es otra cosa, que eso es política de inversión. Acá tendría que haber refinería, si vamos al caso, tendría que haber molienda o tendría que haber fábrica no te digo una fábrica, una industria de etanol, pero alguien con mucha cabeza, me acuerdo que una vez dijo, el maíz no puede transportarse más de 200 kilómetros, tiene que hacerse algo ahí. ¿Y ustedes ahí cerca no tienen nada? Darle el valor agregado. Ese tipo de inversiones no están incentivadas. Claro. ¿Viste? También. Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No sé si ha llenado un poco tu expectativa o bueno, ahora lo Nos verán. tapaste de información. Muchísimas gracias por Bueno, hacerte el bien, tiempo, ha por la sido un info. placer. Igualmente para nosotros.